Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra peña hoy. Primero que nada, a darle la bienvenida y las gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí hoy con nosotros, a nuestro superintendente de electricidad, a Rafael Velasco, y a Manuel Cabral, ejecutivo de ADIE, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Para nosotros es una satisfacción y un placer poder contar con ustedes en este foro, que para nosotros están los máximos exponentes del tema y evidentemente hemos estado involucrados en este proceso y que están involucrados en su implementación actualmente. También damos las gracias a todos los que nos acompañan esta tarde, que sin lugar a dudas va a ser muy enriquecedora. Entonces, introduciendo el tema del pacto eléctrico, pues como todos saben, el pasado 25 de febrero se firmó finalmente el pacto, luego de 7 años de discusión desde el año 2014, cuando el decreto 389-14 convoca a diferentes sectores a las discusiones para arribar al mismo, por mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que manda a 3 pactos, el de educación, el fiscal y el eléctrico. El objetivo de este pacto en específico, el eléctrico, es solucionar la crisis estructural del sector. Y a tales fines, pues el pacto se fija una misión muy específica en un horizonte de 9 años, de 2021 a 2030, que es que finalmente contemos con un servicio eléctrico de calidad, eficiente, confiable, resiliente y además, muy importante, ambiental y financieramente sostenible. Entonces, este horizonte que tenemos de tener un servicio eléctrico, pues no es posible sin tocar básicamente todos los sectores y todas las partes, todos los agentes del sector completo, todo lo que es la estructura. Y por eso, bueno, pues el pacto, como verán, es un pacto integral, muy diverso. Tomó tiempo discutirlo por esta misma razón de que hay varios sectores involucrados con roles distintos, que es muy importante que estén todos alineados y aunque a veces pensamos siempre solamente en el final de la cadena, que si la luz nos llega o no nos llega, pues para lograrla, pues no solamente el último punto de la distribución, sino que van a ver cómo tuvieron que ser atendidos tantos factores en el pacto que hoy vamos a ver un poquito en detalle. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas, tanto a Manuel como a Rafael. Y luego de culminar, pues, digamos, intercambio de expresiones con estas preguntas que voy a ir moderando, pues al final vamos a tener unos 10 minutos para preguntas del público. Entonces, las pueden ir pasando para que luego vamos tomando nota y las hagamos al final. Entonces, vamos a iniciar con Rafael. Una primera pregunta sería, como parte del pacto, hemos visto que pues, se plantea una reestructuración institucional del subsector eléctrico, se reafirma el rol del Estado y digamos, se incorpora unos nuevos elementos de transparencia que realmente garanticen que la transparencia sea efectiva en el subsector. Nos gustaría escuchar de ti un poquito sobre esta reestructuración, este rol, incluso que queremos que quede reafirmado como su rol y de qué lo estamos separando de otros roles. Y bueno, y esas herramientas de transparencia que se están implementando, sobre todo porque, bueno, lo que han podido ver un poquito el pacto notarán que la superintendencia tiene una gran carga en toda esta implementación, porque tiene a su cargo la implementación de gran parte de la regulación y la actualización y la realización de una cantidad de programas, donde pues la visión del superintendente es sustancial para entender pues cuáles son los planes, cuál es la visión con la que ya se va implementando el trabajo que ya está haciendo la superintendencia. Cuéntanos un poquito, Rafael. No sé si me oyen, ¿me escuchan? Ok, yo no me oigo, pero bueno, muy bien. Si ustedes me oyen, perfecto. Por alguna razón, yo no sé por qué no. Bueno,
Pero les comento, en rigor, para nosotros, primeramente yo, imagínate, no puedo decir que no OMG, son muchos años ya también colaborando con ustedes y ustedes con nosotros en muchísimos otros aspectos, desde fuera de la superintendencia cuando estaba en otros ámbitos y ahora también. Así que de vuelta, gracias por tenerme presente. Con respecto a tu pregunta, Michelle, básicamente la labor de la superintendencia, como muchos saben o han tenido la oportunidad de ver algo del pacto, es más que nada fiscalizadora. O sea, el pacto nos asigna casi unos 15 funciones de las distintas que asigna a otras instituciones. Nosotros es la institución que más nos tocan unas 25. Y va desde fiscalizar algunos indicadores que el pacto pone, sobre todo para el sector distribución, cómo actualizar y mejorar la normativa y hasta nuevas figuras regulatorias, como el caso más conocido de las comercializadoras, de la manera como lo plantea el pacto. Entonces, de esta forma, prácticamente la visión que el pacto hace sobre el organigrama del subsector eléctrico por parte del sector gubernamental, de alguna forma hay cosas que ya se han hecho, que el pacto había dicho. O sea, como el pacto duró tanto, primero negociándose y luego por firmarse, entonces eso creó una situación de que hay cosas que se hicieron, como estaba el caso de eliminar los boards de las distintas distribuidoras, y eso ha hecho, eso de paso, de hecho ya pasó. O sea, ya nosotros tenemos, como todos conocen, las 3 distribuidoras, sus consejos fueron eliminados. Las distribuidoras son empresas de razón social privada, pero sus consejos resultaron en crear una figura, una fiducia bajo la ley del fideicomiso, que es el Consejo Unificado. Ese Consejo Unificado no es más que una fiducia creada por las 3 empresas, donde a esa fiducia, que se llama Consejo Unificado, se le asignan 30, 40 funciones transversales a las 3, como compra de energía, política de pérdidas, etcétera. Entonces, digamos que esa era una de las aspiraciones en donde al menos se había propuesto para el pacto. El pacto recogió parte de eso, no necesariamente todo lo que se hizo está recogido ahí, pero sí fueron de los planteamientos que hizo particularmente el equipo de técnico, en este caso el PRM. Entonces, de alguna forma, una vez tenida la oportunidad, pues se ha implementado esa parte. Por lo demás, yo diría que de alguna forma lo que también hace es de autoridad a la fiscalización, también de consecuencia de las indicadores. En caso de que las sedes no la alcancen, sí da la posibilidad de poder medir. Es un tema para nosotros fundamental. Ahora saben que, particularmente en el caso de las sedes, muchas de ellas tienen años sin publicar estados financieros auditados, el tema del CRIC, la propia CDE tenía del 2012 sin declarar, sin hacer su informe anual. O sea, hay un sinnúmero de cosas que yo creo que va a haber ahora mucho más transparencia dentro del sector a la luz del pacto. Y algunas cosas tienen plazos muy puntuales, como 12 meses para crear la comercializadora. Habla también algo muy importante, habla de una certificación de los técnicos del sector, donde la CIE ya tiene una institución para eso, pero no tiene el empoderamiento de otorgar una licencia, digámoslo de esa manera. Y de esa forma se va a unificar que técnicos que trabajan en diferentes empresas haya un criterio unificado a la hora de contratarlos y haya una entidad que certifique que ese señor o que esa técnico, que esa persona o que esa joven, ingeniero o lo que fuere, tiene las calificaciones validadas. No sé si un poco contesta algo de lo que me ha preguntado. Definitivamente con eso nos contestas la pregunta. A Manuel queríamos preguntarle también, pensando un poquito en las instituciones del sector, este órgano un poquito ya más independiente, el organismo coordinador que tiene a su cargo la planificación de la operación del CENI, del Sistema Nacional Interconectado. Cuéntanos un poquito de este mandato del pacto, de, digamos, revisar el gobierno corporativo del OC para que, digamos, haya una mejor representación y toma de decisiones
dentro del órgano y también mejores controles de cumplimiento. Cuéntanos si están trabajando en eso ahora, cuál es la visión que tienen. Cuéntanos ahí un poco sobre eso. Sí, bueno, nuevamente gracias por la invitación. Estos eventos de discusión del pacto van a ser claves para que se entienda cuál fue la motivación del mismo, más allá de que fue un mandato de la ley que lo requirió. Pero no obstante, pasaron varios años desde que se culminó la negociación y más de 3 años de negociación, todavía no se entiende bien su contenido. Entonces, como esto, nosotros desde ADIE hicimos uno la semana pasada, y tendremos que seguir haciendo actividades como esta para darlo a conocer por la trascendencia del mismo. Ciertamente el pacto, y tal vez respondiendo tu pregunta y después entrar un poco a las apreciaciones del mismo rápidamente. Sí, el organismo, el OCE, es un organismo sumamente importante en el mercado eléctrico y debe de tener, debe estar conformado por diferentes organismos que mantengan su balance y su independencia. En la República Dominicana sabemos que gran parte del mercado eléctrico dominicano es propiedad pública del Estado dominicano, del gobierno dominicano. Las inversiones del sector privado mayormente están en generación eléctrica y que en base a eso, bueno, ya el gobierno con Punta Catalina y con las hidroeléctricas ha incursionado en generación también. Entonces, dentro de todo eso, tenemos que estar conscientes de que se mantenga un balance apropiado para que las decisiones del OCE sean independientes, sean basadas realmente en estudios técnicos y que vayan a ayudar con la implementación y monitoreo del mercado eléctrico. Muchas de las informaciones que nosotros publicamos desde la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica DIE vienen precisamente del OCE y nos agradecemos esa base de datos que ellos tienen y lo que hacemos es que la condensamos y la organizamos y la comentamos. Pero eso se permite siempre y cuando el OCE sea independiente, sea técnico y tenga personal capacitado apropiado como actualmente se ha ido fortaleciendo. Ahora bien, si me permiten, el superintendente Michel, breves minutos, el nombre de este evento viene desde el punto de vista de cuáles son las grandes transformaciones que da el sistema, el pacto eléctrico. El pacto no es más que un reconocimiento de los problemas, de las lagunas que tiene el sector eléctrico dominicano, guiado por la necesidad de estudios que se han hecho, pero también por la regulación vigente en la República Dominicana. Y yo, después de mucho tiempo de revisándolo y la negociación, entiendo que más allá de temas puntuales y temas regulatorios que se tienen que aplicar, ¿verdad?, para mejorarlo, hay 3 grandes áreas, 3 grandes reformas estructurales que manda el pacto. Muchas de ellas están contenidas en la ley, nunca se aplicaron correctamente, pero la discusión que hemos tenido y verdad, y tenemos el pacto hoy en día. El pacto es una guía, es decir, es lo que nos va a llevar a nosotros a coordinar acciones de manera conjunta. Y las 3 áreas grandes que entendemos que recoge el pacto, los 3 grandes reestructuraciones son, bueno, todo el tema de reestructuración de las instituciones y el fortalecimiento de las mismas. Ya ves como el Ministerio de Energía y Minas pasa a ser el organismo porque hace las políticas públicas en temas eléctricos dominicanos y es la sombrilla que debe de guiar la planificación del mismo, absorbiendo instituciones como la Comisión Nacional de Energía y otras que por la UERS, que ya dejó su fundamento porque vivimos en un país sumamente electrificado. Entonces, fortalecimiento de la Superintendencia de Electricidad. Con el superintendente ya hemos iniciado ese paso también. Eso es una. Otro es tal vez el tema más crucial, que es el fortalecimiento operativo y financiero de las distribuidoras de electricidad.
Sin eso podemos aplicar todo lo otro del pacto y de la ley y no vamos a avanzar en el sector eléctrico. Así que lograr la reducción de las pérdidas, reducción de los costos operativos, mejorar todo el manejo financiero de las distribuidoras son claves para lograr transferir todos los avances que hemos tenido en generación, en transmisión, regulatoriamente, institucionalmente al usuario. Si eso no pasa, el usuario no va a ser beneficiado. Y después podemos hablar un poco de los precios de generación y diversificación de la matriz. Y el tercero es, el tercer gran área de reestructuración es el tema de requerir o llegar a un acuerdo en cuanto a la necesidad de tener planes indicativos en cuanto al sector eléctrico. Eso podría sonar como que es básico, ¿verdad? Obvio que el sector eléctrico anda de manera planificada. En la realidad no es así. Cada sector mayormente anda por su lado y el pacto manda a que a través de la sombrilla nuevamente del Ministerio de Energía y Minas se haga una planificación integral del sector eléctrico tomando en cuenta la demanda proyectada a futuro, una década, 2 décadas, 2030, y entonces en base a eso se indique qué generación se necesita, qué tipo de generación queremos en la República Dominicana, ¿entiendes? Ya sea convencional, sea renovable, no gestionable, lo que sea, según lleguemos a ese acuerdo y en base a eso, obviamente, cómo se va a transmitir, es decir, todo en la red de transmisión de la República Dominicana. Entonces, esos son los tres grandes, vamos a decir, sabíamos que lo necesitábamos, sabíamos que necesitábamos una reforma institucional, sabíamos tal vez el sector más estudiado en la República Dominicana, el de distribución, y sabíamos que necesitábamos un plan indicativo, pero ya esto por lo menos nos da un marco de referencia de que ahí tenemos que ir. Muchísimas gracias, Manuel, por ese contexto, tal como tú señalas, precisamente la idea de este encuentro es un poquito enfocar los cambios estructurales y como dices, quizás mucha gente tendrá la percepción de que este pacto es un cambio de modelo regulatorio, un cambio completo de la regulación o inventarnos la rueda, pero como tú bien dices, el enfoque del pacto es más fortalecer la seguridad jurídica, la eficacia con lo que ya tenemos y ya básicamente el mismo marco con el que contamos, pues eliminar los incumplimientos de ese marco, el solapamiento de roles, insuficiencias legales y como tú dices, darle un marco de referencia a quizá asuntos que pueden ser resueltos con un programa, con una planificación, con una meta, no necesariamente con un nuevo brazo legislativo, o sea, un normativo, regulatorio, pero que ya nos da un marco de referencia de cuáles son las prioridades y los problemas neurálgicos que vamos a atacar. Entonces, te agradezco digamos, traer ese contexto a los temas puntuales que vamos a estar viendo. Vamos a ir viendo sí viéndolos puntualmente, pero porque precisamente son los que tocan esos elementos que mencionabas. Entonces, precisamente hablando de cambios estructurales o digamos, y novedades, pues la próxima pregunta a Rafael es el elemento nuevo de la participación privada en la comercialización, donde estamos aquí hablando no solo de que va a haber participación privada, sino de que estamos separando el modelo actual que tenemos, donde distribución y comercialización están juntos en las distribuidoras. Entonces, cuéntanos un poquito de esta nueva visión y bueno, también de esa participación privada en el rol diferenciado de comercialización. Bueno, yo debí empezar por el comienzo. Yo estoy en un vehículo en virtud de que, porque todo el mundo dirá, pero es que es una cámara que tiene atrás. No, yo iba a tomar esto del salón VIP del aeropuerto porque tenía un compromiso allí. Y resulta, señores, que llegan las vacunas de China. Entonces el gentío que había en el VIP era tal que yo hablé con Michelle y le dije a Michelle, yo creo que sale mejor que yo hable de mi vehículo camino a Santo Domingo porque allí no hay ambiente para poder. Así que ese es un poco el porqué de la informalidad. Pido disculpas al público por adelantado, pero lo que no quería era faltar al compromiso y participar en esto, porque siempre las cosas de OMG
son interesantes y suman. Ustedes tienen la virtud de hacer eventos que siempre suman. Así que yo no Gracias. quiero perderme ninguno. Con respecto a lo que tú dices, sí. Primero, Manuel dijo una gran verdad. El pacto no es nada, el pacto lo manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2010, que manda un pacto educativo, un eléctrico y uno fiscal. Se hizo el educativo y falta el eléctrico. Y más que nada para que funcione, porque la normativa tiene una inmutabilidad natural de la normativa de cualquier sector, que es la letra escrita. Cuando el legislador hace la normativa de cualquier sector, telecomunicaciones, en este caso el eléctrico, no puede prever lo que quizá en 22, 24 años puede suceder. Entonces, esa inmutabilidad natural de la normativa de cualquier sector es compensado con un regulador flexible, pero también con pactos como el que la República Dominicana decidió hacer. No tiene que ser un pacto el modelo, pero alguna actualización hay que hacer al contexto para que las cosas funcionen, y eso es parte del origen del pacto. Cuando la comercializadora, tu pregunta es muy interesante, porque el caso de la comercialización, casi en toda América Latina, excepto países que siguen teniendo un government utility, como puede ser Costa Rica o Uruguay, donde sigue siendo gubernamental, todo por decisión de la gente, porque hubo referendos en Uruguay y la UTE sigue siendo la UTE, y en Costa Rica sigue la CNFL y el ICE. En nuestro caso, nosotros hicimos, cuando se hizo la capitalización en el 99, si bien fue hecho muy a la medida del modelo suramericano, muy supervisado por consultores chilenos, se adoptó el modelo boliviano, donde las distribuidoras eran comercializadoras y se unieron las dos figuras. Pero en muchos países, vale decir toda Centroamérica casi, excepto, reitero, Costa Rica y Honduras, tienen comercializadoras, donde tú te conectas con la comercializadora que te convenga. Incluso las generadoras aguas abajo tienen comercializadoras y pagan un peaje a la distribuidora, que viven por el peaje de sus redes, manteniéndola en óptimas condiciones, haciendo las expansiones de lugar, etcétera. Y la comercializadora, como su nombre lo dice, cobra y factura y combate pérdidas. Entonces, en el caso nuestro, el pacto nos da 12 meses a partir de la firma del mismo para para realizar esa figura. Ahora, hay algo importante. Como lo plantea el pacto, es que las distribuidoras podrán subcontratar a las comercializadoras. Entonces, aunque deja la puerta abierta, porque dice que el regulador elaborará la normativa que regirá para ello. Entonces, de alguna forma, te dice de subcontratar, pero también te da la flexibilidad como regulador, en este caso a la superintendencia, que es el regulador del sector, el espacio para crear una normativa aplicable a la realidad nuestra. Por supuesto que lo que se busca con esto es que el sector privado inyecte capital a las sedes, porque las sedes estatales, para mí es un secreto, que no tienen dinero, que no son autosustentables, que no colectan aguas abajo, lo que necesitan para pagar aguas arriba, todos sus costos, llámese compra de energía, personal, mantenimiento de red, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso, digamos, está inventado. O sea, si no hay capital, hay que asociarse con el que tiene capital. Y el Estado Dominicano, un subsidio que ronda los 1.000 millones, es posible que este año sea todavía mucho menos. También fue un año de pandemia, hubo un desplome del precio de los combustibles por la misma pandemia. Eso ayudó un poco a bajar el déficit, pero como quiera va a ser alto. No será 1.000 millones, pero será alto. Entonces, lastimosamente el Estado no puede con un sector en donde es un barril sin fondo, y creemos que gracias a Dios el pacto también recoge esa preocupación del tren gubernamental actual, donde entendemos que tiene que haber inyección privada. Luego más adelante hablamos, pero quiero dejar solamente sobre la mesa que un tema muy puntual es el tema de la transmisión, que hoy día es el verdadero cuello de botella, salvo el tema de los cobros, ¿verdad? Luego en segundo lugar está la transmisión, que ojalá lo tratemos más adelante. Sí, perfecto. Muchas gracias, Rafael. De acuerdo. Esto definitivamente va a ser algo importante, un cambio en el mercado que va a hacer la diferencia, y luego quizás podemos entrar un poquito en qué queremos lograr en distribución, ya
sea en detalle y cómo está planificado que se haga. Otra pregunta para Manuel sería precisamente lo que él habla ahorita, de que hay cosas que ya estaban ahí, que la ley le establece, pero digamos, se le pone el foco aquí en el pacto. Una de ellas es que se declara de interés nacional el cumplimiento del balance 80%, 20% de las ventas de electricidad por contratos de largo plazo, los PPA, versus mercado spot. Ese es un tema muy debatido, está en la ley, pero ¿qué esperamos que pase ahora con este reconocimiento y por qué es tan importante que esto se cumpla? Tú me robaste la respuesta, es decir, es a lo que está en la ley, es una regulación vigente y se debió haber cumplido. Pero como sabemos, hubo cierto por temas que pasaron post capitalización que medio se satanizaron el tema de los contratos, ¿verdad? Pero la realidad del asunto es que en un mundo de contratos, no solo en el sector eléctrico, sino en cualquier otro mercado de utilidades, tú tener garantía, en este caso las distribuidoras, de contar con el abastecimiento adecuado, confiable y que saben que lo van a recibir a través de un contrato, es mucho mejor que no tener esa garantía. Claro, siempre y cuando las distribuidoras se manejen de una manera que saben, ¿entiende?, que van a abastecer la demanda completa, por la mayor parte, y que necesitan una estabilidad para lograr la confiabilidad del abastecimiento con sus clientes, ¿verdad? Que y siempre es bueno reconocer las cosas buenas. En este nuevo gobierno, el abastecimiento de energía eléctrica ha aumentado de manera significativa, lo cual es muy importante. Casi todas las salidas de circuito son por tema de averías o reparación de redes o subestaciones. Lo otro es obviamente el tema de precios. Es muy importante porque tú negocias tu precio. Entonces ya cuando tienes un contrato, tú tienes el precio atado. Si tú te sometes al mercado spot, como lo hemos hecho por muchos años, en 50 o más del 50%, tú estás expuesto a los choques externos de la República Dominicana o internos ya. Vivimos en un mundo de cambio climático. Aquí hay sequía todos los años, ¿verdad? Y las hidroeléctricas bajan mucho, hace mucho calor, ¿entiende? En el verano. Entonces ahí el precio en el mercado spot se dispara en esos momentos. Y lo otro es que a nuestro país le ayuda, apoya a que se hagan inversiones y buenas inversiones. Que personas con capital tanto nacional como extranjero entiendan que el mercado eléctrico es bueno para invertir porque tiene las condiciones claras y los contratos se respetan. Y eso siempre, en términos de atracción de inversión, es muy importante. Nosotros hicimos, y entiendo que lo tenemos en una presentación colgada en la página web de ADIE, una breve revisión de cuándo se había invertido en generación en la República Dominicana. Y es muy claro de que se invierte. Tú sabes que la inversión en generación en todo el sector eléctrico, transmisión y distribución, son grandes inversiones, como lo dijo el superintendente. Entonces, en generación, como viene el sector privado, se invierte mayormente cuando hay estabilidad en las reglas y cuando hay señales claras de que se va a respetar la regulación. Y eso es así, y no solo la regulación, los contratos. Y lo vemos así, es decir, cada vez que hay una señal de ese tipo, aumenta. Cuando se hizo hace unos años una licitación a corto plazo para comprar energía eléctrica a los generadores, hay varias generadoras hicieron cambios estructurales en sus máquinas. Entonces eso obviamente aporta a reducción de precios y a mejorar la eficiencia de las mismas. Ahora, brevemente, tocando la pregunta que le hiciste al superintendente, esa modalidad de conversación que incluye el pacto, ¿verdad?, fue un contexto de negociación diferente al que estamos actualmente. En este momento, no se, a propósito, por quienes eran gobierno en ese momento, no se incluyó modalidad de alianza público-privada en las distribuidoras. La realidad del asunto es que
hay una regulación nueva de alianza público-privada, pero el sector eléctrico es uno de los sectores ejemplos de éxito de alianza público-privada. Tú tienes EJAINA, que es mitad del gobierno, mitad del sector privado, y tú tienes EJITABO, que son también mitad-mitad, y que son inversiones que pasaron de ser activos en decadencia a ser empresas de clase mundial, ambas de manera diferente. Entonces, ya habiendo tenido esa experiencia en el sector privado, perdón, el sector eléctrico, oye, no debe estar fuera de las conversaciones de que otros activos del sector eléctrico sean manejados de esa manera, a través de alianza público-privada, por todo lo que hablamos, un mercado sumamente transparente, con mucha regulación, donde se produce mucha data y donde hay grandes inversiones. Así que quería aportar eso ahí. Sí, muchas gracias, Manuel. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que el pacto, digamos, es un marco, pero ahora vienen las reformas y los acuerdos puntuales. Creo que ese es un gran aporte, poner sobre la mesa que la APP es una herramienta. Yo soy fiel promotora de la APP prácticamente para todo, porque realmente es una figura muy flexible que permite hacer mucha sinergia entre el sector público y privado, y que de una forma muy fluida, donde cada uno puede poner pues, el mejor valor agregado que puede dar y se puede lograr un buen equilibrio y una distribución de riesgos. O sea que me parece excelente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, hablando precisamente, siguiendo con el tema de distribución, pues aquí la pregunta a Rafael, un poquito sobre, entendemos que ahora cada uno de los tres sectores, distribución, generación y distribución, van a tener un plan indicativo, pero puntualmente en el caso de distribución, pues ha sido muy específico el pacto en que tenga un plan de mejora de gestión y plan de reducción de pérdidas. Que creo que de todo el plan de pacto, tal como mencionó ahorita Manuel, es uno de los tres grandes, digamos, patas del pacto. Es fundamental este plan de mejora de gestión y reducción. Cuéntanos un poquito cuáles son los planes, cuáles son las metas, cómo se piensa implementar y por qué es tan importante y tan crucial para lograr los objetivos del pacto. Claro. Bueno, yo diría que ese es el origen del pacto, o sea, el control de la distribuidora, porque por ahí es que sangra el paciente, evidentemente. Tenemos años que se sabe que ese es el problema, pero lastimosamente o lamentablemente ha habido de todo, ¿verdad? Desde política hasta falta de previsión metida en las sedes, y eso ha impedido muchas veces que se desarrollen los planes. Solo hacer dos puntualizaciones. Es cierto que se ha mejorado mucho el suministro de energía, de hecho estamos en el orden del 97% hoy día, desde hace meses. Y segundo, como decía Manuel, los paros que hay son por reparación de redes, pero también algo que no se ha dicho mucho, mientras hemos tenido las clases virtuales, el gobierno y la superintendencia prohibió los mantenimientos de lunes a viernes, porque de esa manera, aunque se arme un cuello de botella los fines de semana en algún sector por ahí, es la única manera de garantizar que no le falte la educación a los que están conectados, ya sea vía red, internet, sea televisión, etcétera. Entonces, se hizo un programa donde se ha planificado los mantenimientos, y hasta que no se conviertan en presenciales las clases de las escuelas públicas, sobre todo, de lunes a viernes no se están haciendo mantenimientos, a menos que sea una avería puntual, que por alguna razón pase una eventualidad fortuita y algún sector. Pero los mantenimientos programados de las redes, que son muy normales en toda la distribuidora, pues se están haciendo los fines de semana. Con esto de paso digo que si algún sector ve apagones los fines de semana, se debe por esa coyuntura de pandemia, emergencia nacional. Con respecto a lo que dice, mira, en teoría las sedes todos los años tienen que hacer un plan indicativo, y de hecho lo mandan al organismo coordinador. Dentro de eso está su proyección de demanda, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos sabemos que no se cumple al pie de la letra,
Y lo que viene más que nada el pacto, como decía hace un rato, es a ese plan indicativo ponerle un fiscalizador, que en este caso lo es la superintendencia, que ya lo tenía para algunas cosas. Pongo dos ejemplos muy conocidos: el famoso SAIDI-SAIFI, el SAIDI que mide la duración de las interrupciones y el SAIFI que mide la frecuencia de las interrupciones. Nosotros, al menos esta administración los está publicando desde este mes, desde marzo. Siempre se subían a la página, pero lo estamos poniendo de manera que la gente lo entienda, con gráficas, etcétera. Pero así como está ese, hay otros indicadores que tienen que ver con los gastos corrientes de la distribuidora, con un balance entre los gastos corrientes, gasto operativo e ingresos, y sobre los niveles de cobrabilidad y el combate a pérdidas. El pacto fija una especie de camisa de fuerza en cuanto a las aspiraciones a la reducción de pérdidas. Quizá en un principio, como esto obedecía a otro contexto, se puso una meta muy ambiciosa de un 3% anual. Los primeros puntos siempre son rápidos de obtener. Cuando tú tienes una distribuidora con 40%, 35% de pérdida, los primeros puntos de bajar son fáciles, pero luego vienen los puntos muy duros. O sea, la industria a nivel mundial se maneja entre un 12, un 11, un 16%. No es que sea lo ideal, los hay de 5 como CEPEN, pero son casos muy puntuales, donde hay una zona de concesión muy especial a servir, y todo eso ayuda también. Pero en general, creemos que lo más importante ahora es que nosotros podemos supervisar, o sea, que las EDES se abren a que sean monitoreadas en un sinnúmero de indicadores que antaño la ley nos mandaba a medir algunos y otros eran como producto de la... Se suponía que las EDES lo hiciesen para no perder dinero, era como parte de su negocio. Sin embargo, ahora el pacto permite monitorear una serie de indicadores muy importantes. Entonces, bueno, eso no sé si con eso resumo un poco tu pregunta del pacto. No te oigo, te tienen mute. Quizá, sí, quizá un poquito de contexto para quienes no están muy familiarizados con en sí mismo lo que es el concepto de la pérdida que tenemos al día de hoy y esta meta del 15%, el de la cobranza y la meta del 97%, estos índices de relación de gastos operativos. Quizá un poquito para el que no tiene claramente el contexto, si nos puede abundar un poquito de donde hoy estamos y hacia dónde vamos. Claro, ya te entiendo. Sí, ya te entiendo. Bueno, yo creo que, mira, en general, las sedes están hoy día, te voy a dar del peor caso al el más manejable. Las sedes tienen pérdidas de 40 y pico por ciento, las EDESTE, por una coyuntura muy puntual. Pasó 8 años prácticamente sin ninguna inversión en distribución, en combate a pérdidas, pero a eso hay que sumarle la pandemia. La pandemia realmente hubo unos 4 meses también, casi 5, en donde, como ustedes recuerdan, se prohibió el corte por el no pago. No quiere decir que la gente no pagara, pero la gente no pagó, mucha gente. Entonces, ¿por qué no te podían cortar? Y eso tumbó los costes. Pero además, a principios de pandemia, 1 o 3 meses, que casi nos hicieron mantenimiento de redes, porque estábamos todos guardados en las casas, incluyendo las brigadas, el personal de brigada, pues que aumentase mucho más los niveles de pérdida con que nosotros heredamos. Digo, todo influye. Hubo mala gestión en algunos casos, y el ejemplo quizás más notorio es de este. No es que las otras no lo tuviesen, pero de este fue muy notorio como se decayó el servicio de la distribución, de lo que son los servicios de distribución. Ahora, ¿qué dice el pacto? El pacto aspira a que en 6 años baje a 15 y que se maneje en un 15% el nivel de pérdidas generales. Porque normalmente a nivel mundial eso depende mucho, pero se considera que una distribuidora entre un 11 y un 16% de pérdida es manejable. Hay muchos lugares, te pongo un ejemplo muy puntual. Guatemala les reconoce apenas un 11% de pérdida en tarifa. Quiere decir, de 11 hacia abajo, tú lo puedes poner en tarifa. Sobre 11, la distribuidora tiene ya como que tragarse o ellas mismas absorber las pérdidas.
Otros países son más estrictos, otros países son 9, 7, 15. Uruguay es 15, pero Uruguay dice 15% y dice que hay 5% que son lo que le llaman pérdidas sociales. O sea, están identificadas por un tema de impuesto a la paz o paz social. La UTE sobrevive con ello y dice, yo financio eso. Pero todo eso es muy distinto a tú tener 35, 32, 40. 47 como heredamos de esto, o sea, es mucha la diferencia. Entonces lo que manda el pacto es a bajarla a un 15. Con esto termino. Hablaba del contexto precisamente por eso, porque el contexto del pacto, las pérdidas eran altas también, pero quizá menos altas que como el año 2020 las dejó, entre una mezcla de todo. No quiero entrar en un juicio de valores, pero porque no me toca a mí realmente en este momento y no es el escenario, pero no hay duda de que la tormenta perfecta fue temas de pérdida ya crónicos y nos viene una pandemia encima que también las hizo aún un poquito más crónicas. Excelente, gracias Sí, por la aclaración, Rafael. siempre. Para Manuel, tengo una preguntita también neurálgica de cómo funciona todo el aparato del sistema eléctrico y también muy relacionada con los flujos, cómo se van moviendo, y es la cadena de pagos. Aquí tenemos, bueno, esta pérdida porque las redes compran energía en la generadora y luego esa energía que compraron, pues cuando la van a vender al mercado, pues ahí está la pérdida económica, además de la técnica que sufren, porque no la logran vender toda o no se le paga toda la que vendió. Pero aquí también hay una cadena, aquí también están los generadores que tienen que recibir el pago a tiempo, tenemos también a los cargos que se tienen que hacer algunos sectores gubernamentales, o sea, aquí hay todo, esto es una cadena completa de valor donde cada uno de los hitos de la cadena son importantes. Aquí veo que el pacto pues se está refiriendo a la importancia de la estabilidad en la cadena de pagos y que de hecho hayan consecuencias cuando no se cumple, cuando un agente de la cadena no cumple, especialmente cuando no lo hace algún ente del sector público que está sujeto a esa fiscalización. Cuéntame un poquito tu visión de la importancia de la cadena bueno, y también la misma perspectiva de los generadores en este sentido. No escuché la última parte, nada más de los generadores. Bueno, sí, la visión sobre la cadena de pagos y sobre todo en la posición también de los generadores, que también sufren un poco este tema de la cadena. Claro, tú mencionas penalidad, pero la realidad, la penalidad mayor de no respetar la cadena de pago o de incumplirla es la carga financiera para el Estado dominicano. Tú puedes poner lo que tú quieras y no sé qué se puede poner, ¿verdad? Pero la realidad del asunto es que no manejar y no cumplir con las obligaciones financieras y hacer un mal manejo financiero te eleva el costo de financiamiento de manera abismal. Y eso, la verdad, es que ha sido, vamos a decir, fue un problema muy serio en el sector eléctrico, con muchas aristas. Lo que pasa es que tal vez los generadores y ADIE, especialmente como la entidad que agrupa a la mayor parte de ellos, hemos sido los más vocales en identificar esa situación. Pero cuando tú dejas de pagar tus obligaciones, y en este caso, en el sector eléctrico, como tú bien mencionaste, las distribuidoras reciben energía eléctrica, no solo de los generadores, sino que es transmitida por la red de transmisión de la República Dominicana, que es la compañía de transmisión, ¿verdad? Ellos lamentablemente, como dijo el superintendente, bueno, pues están en una situación que pierden gran parte de la energía que compran, no la pueden cobrar porque el año pasado terminaron en 40%, por la razón que sabemos, la pandemia la agravó eso, pero por ejemplo de este terminó con un 50% de pérdida, lo cual es altísimo. Entonces, el no cumplir con esa obligación le crea un costo adicional a la operación del sector. Y entonces, ¿qué termina haciendo? Que el gobierno central, bueno, pues tiene que subsidiar a las distribuidoras para que puedan cumplir
o en parte cumplir con con las creencias que tienen. Eso es decir, en términos de imagen de inversión del sector, te da un choque importante porque sabemos que estos son proyectos, como ya hablamos, con finanzas estructuradas. Entonces, esos son riesgos que tú pones dentro de la estructuración de uno de esos proyectos. La República Dominicana es catalogada como un riesgo importante en cuanto a la falta de pago, el atraso de pago, porque al fin y al cabo siempre terminan pagando, y eso te sube el costo de inversión de nosotros como país. Y es una situación muy compleja, ¿verdad? Porque entonces la energía eléctrica se podría vender más barata, pero por el no cumplimiento de los pagos no solo afecta al Estado, que tiene que subsidiarla, sino que también afecta a las inversiones que se hacen en el sector. Y que tal vez porque el sector privado que tiene inversión en el sector de eléctrico es el más vocal, o ha sido el más vocal, pero ese tema impacta no solo a generación, impacta a transmisión. ¿Y qué pasa con transmisión? Si transmisión no recibe el dinero por el peaje que cobra, entonces no puede hacer los proyectos y nos atrasamos nuevamente en expansión o mantenimiento de las redes. Lo otro es los entes reguladores, que el pacto también lo menciona. Si no se le pasa ese dinero que la regulación entiende o dictaminó que se le deben de transferir a los fondos reguladores, tiene un impacto en el sentido de que no se pueden hacer los estudios, no se puede innovar con la regulación, y no tenemos avances técnicos importantes por causa de limitación de transferencias de fondos. Así que eso en sentido general, el respeto de la cadena de pago tiene un impacto integral en el sector eléctrico dominicano. Como digo anteriormente, lo digo nuevamente, por lo menos al sector de generación, que es el que puedo hablar, ¿verdad? El que tengo los números, este gobierno entrante y el gobierno al final saliendo, pero este gobierno lo ha respetado más, tiene las cuentas con los generadores corrientes solamente. La cuenta a largo y mediano plazo la ha saltado y mantiene constantemente el pago de la cuenta corriente. Así que eso es algo positivo nuevamente que se ha logrado. Ok, muchas gracias, Manuel. Ya que estamos entrando ya en esta visión integral del sector, sobre los planes indicativos que estuvimos hablando ahora, que cómo están interrelacionados y por qué es tan importante que hayan planes indicativos, o sea, que haya la planificación, que yo sé que es un tema que ADIE siempre ha promovido, la gran importancia de la planificación de generación, de transmisión, distribución y sobre todo la sinergia entre ellos, la alineación. Claro, para un sector como el eléctrico, yo diría que para cualquier sector nuevamente, tener un plan integral que se sepa el norte hacia donde va el sector es clave. Cuando tú hablas del sector eléctrico, donde las inversiones son sustanciales para cada uno de los tres subsectores, transmisión, generación y distribución, más aún. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana? Que lamentablemente no hemos contado con un plan indicativo y en caso, como mencionó el superintendente antes de salir, que en algunos casos se hacían pero no se cumplían. Entonces, para uno saber, tener previsibilidad de hacia dónde van las cosas y prepararse para hacer inversiones, pues ese plan es fundamental. Y ese plan debe de partir desde ponernos de acuerdo la República Dominicana con la superintendente. Aprovechaste y te fuiste a la oficina o a la casa. Excelente. Entonces, decía que ese plan, y así el pacto lo establece, el acuerdo, es que comience con entender
cuál va a ser la demanda a mediano o largo plazo, en base a esa demanda, qué generación se debe de requerir. En cuanto a generación, qué tipo de generación queremos. Si queremos, por ejemplo, estamos yendo a gas natural como plantas base y renovables, sol y viento específicamente, biomasa, si ese fuese el caso también. Y de ahí entonces, ¿cómo vamos a alinear la demanda de los consumidores finales, la red de la distribuidora, con la generación a través de la red de transmisión? Entonces eso es algo que es capital, clave, y es donde todos en el sector eléctrico debemos cooperar bajo la sombrilla del Ministerio de Energía y Minas, que así lo manda la regulación y el pacto. Es decir, que es algo que vemos muy saludable y que entendemos que por ahí debe de ir. Gracias, Manuel. Rafael, bueno, básicamente hablamos ahora de la importancia de los planes indicativos de generación, transmisión y distribución. Yo sé que sobre eso tú tenías comentarios, algo que están trabajando. Sí me gustaría, obviamente, tu input al respecto. Rafael, estás en mute. Vamos a ver si de ya me quité. Ah, perfecto. Ya yo lo abrí aquí, parece que era... No, okay. Yo decía que lo mío parece casi un reality show, porque del carro aquí ahora mi oficina, bueno, pero de todas formas, mira, sí, yo perdí unos minutos desconectado porque no lograba conectarme por la laptop. Mejor dicho, me confundí. No era culpa de la laptop, era culpa mía, pero ni modo. Lo del plan indicativo, yo creo que es fundamental. Hay algo que a mí me parece importante resaltar, y yo voy a aprovechar 2 minutos para explicarlo lo más rápido que pueda. Como todos sabemos, el Ministerio de Energía y Minas es el que rige la política del sector energético. Y de hecho, como está conformado hoy día, tú tienes el Ministerio de Energía y Minas a la cabeza del sector, el cual, si usamos un vector, pendiente el famoso Consejo Unificado, aquella fiducia que yo te comenté que se creó votada por los boards de las 3 sedes. Entonces tú tienes el Consejo Unificado que lleva los temas transversales de las 3 distribuidoras, la Comisión que al Ministerio de Energía y Minas, y que anunció el ministro cuando se firmó el pacto que definitivamente pasa por llamar de la ley del 2014 que crea el Ministerio de Energía y Minas. Se creó en momentos de la ley 5 en fuera, caducaron los 5 en fuera, y como sabe la sede, el propio Consejo Unificado tiene un comité que está, digamos, trabajando todo lo que es el desmantelamiento de la CDE. ¿Por qué? Porque la CDE, como tal, para tener el protagonismo que ha tenido en 20 años, en 16, se suponía que culminaba en el 2003, cuando se vencían 4 años de contrato de la capitalización y las EDES quedaban libres para poder contratar. Pero en el intervino vino Madrid en agosto del 2001, que producto de que los contratos se indexaban en diésel, se hizo insostenible, el diésel subió a 4 veces su valor, y eso hizo que hubiera un trade-off, digámoslo contado muy simple, donde los ganadores dijeron, bueno, sí, yo renuncio a mi derecho a indexar en diésel, pero alárgame el contrato por tantos años, y eso se alargó hasta el 2016. Todo eso hizo que la CDE tuviera una preponderancia que la ley no le ha dado nunca, pero ahora hay todo un comité con abogados externos trabajando en desmantelar toda esa montaña de decretos, resoluciones tras resoluciones y decretos tras decretos que le daban vigencia a la CDE o derecho en algunos temas para que pudiera legalmente accionar. Luego tienes otra fiducia que es la que tiene la generación estatal, básicamente Catalina y EGEGI. Entonces ya tenemos 2 consejos unificados, por así llamarlos, que dirigen ambas cosas, ¿verdad? Y tienes aquí tienes al ministerio dirigiendo bajo la sombrilla del ministerio. Y está EPEP, que también es otra de las empresas estatales del sector,
no generación, como lo son Ejic y Catalina, que son de propiedad estatal, y tiene CETEP, que también está bajo la sombría del ministerio. Por lo tanto, el ministerio es el que rige la política del sector eléctrico y de hidrocarburos, o sea, de ambas cosas. Hay un viceministerio de hidrocarburos. Aunque algunas cosas se mantienen bajo la potestad de industria y comercio, en realidad la política de energética, que se llama eléctrica e hidrocarburos, toda esa energía, lo maneja el ministerio, y así es como está ocurriendo hoy día. Y luego tienes paralelamente a la derecha, digamos, si valiera el vector, a la Superintendencia de Electricidad, que es el regulador, en donde en realidad no es nombrado por el ministro, sino por el presidente con un decreto. Eso el pacto también afortunadamente entra en esa parte. Habla de la inamovilidad de los miembros, pero también dice el periodo en el que pueden estar, etcétera. Institucionaliza bastante el Consejo de la Superintendencia, que era algo mandatorio, que la ley lo manda, pero no es tan clara, pero el pacto viene a poner los puntos sobre las IE para hacer la institución de la superintendencia lo más transparente posible y la elección de su miembro también. O sea, que de ahora en adelante también va a haber tenemos la oportunidad de tener esa garantía allí. Dicho todo esto, te comento que el tema de las sedes con su plan indicativo, en este caso, el Consejo Unificado tiene una agenda muy clara dirigida por él, lo preside de hecho el ministro, preside el Consejo Unificado, el señor ministro Antonio Almonte, y tiene un vicepresidente ejecutivo que lo es Andrés Astacio, más otros miembros. Entonces, tienen un plan muy claro del tema de cómo poder, en un periodo relativamente prudente y breve, rehabilitar estas distribuidoras, pasando por ahí el tema de las comercializadoras en cuanto a, ya puede ser la administración de las EDES, las APP, como muy bien mencionó Manuel, que es un escenario que no existía hace 3, 4 años atrás cuando se negoció el pacto, y de hecho en el área de transmisión hemos dicho que se ha identificado unos 14 o 13 proyectos neurálgicos para destrabar la limitación de transmisión bajo el escenario de APP, o sea, donde la transmisión por ley pertenece al gobierno, al Estado. Sin embargo, una APP, y de vuelta, los dos mejores ejemplos, Jaina y Agitao, que han dado frutos al cabo de 21 años, 20 años de sociedad con el gobierno, y son hoy día empresas rentables que le dejan dinero al Estado, que pagan al fisco, etcétera, etcétera. Entonces, la APP, por supuesto que es un modelo que puede servir tanto para la transmisión de hacer proyectos, porque se necesitan 400 millones para hacer 14 líneas o 14 proyectos, donde las EDES, aunque ETED tiene caja, ninguna empresa, y menos estatal en los países como los nuestros, pues tiene ese nivel de caja de hacer los proyectos juntos, pero vía APP puede, y eso se está trabajando muy intensamente. Entonces, en el caso de las distribuidoras, ya se había comercializar asociándose para una empresa que la administre, como una APP propiamente dicho, que es un canal perfectamente abierto para ellos, y que la EDE va a estar con encomienda que le da de ajustar la normativa. Como yo decía ahorita, por suerte el pacto le deja una puerta trasera abierta al regulador. Cuando dice subcontratar, pero dice creará la normativa, la comisión, etcétera, etcétera, ahí dale, si fuese necesario, también una APP. O sea, estamos abiertos a todo esto, porque lo que se procura es inversión. Y ya yo creo que hablar sobre el tema de cómo rescatarlas y tal, podemos entrar en el tema. Yo me perdí un poco, pero estoy seguro que Manuel dijo cosas muy puntuales, muy consabidas, y que, digamos, eso está inventado. Entonces, pues, si quieres lo hablo, pero si consideras que Manuel habló bastante sobre este tema o identificó el caso, pues pararía ahí para tu próxima pregunta. Sí, creo que ahí estamos cubiertos. Tengo ya, como vamos a sumarle unos minuticos por el fallo técnico que tuvimos, voy a agregar dos últimas preguntas que desde ahora le voy a dar el tiempo a cada uno, más o menos 3,5 minutos a cada uno. Primero a Manuel sobre diversificación de la matriz, la actualidad. Yo sé que él tiene incluso, siempre nos presenta cómo evolucionó rápidamente de una matriz que tenía otras proporciones, otra distribución y la que tenemos hoy, pero la perspectiva al futuro, tomando en cuenta uno que ya sabemos los proyectos que vienen en el pipeline y ya también el gobierno anunció que iba digamos, a otorgar 10 PPAs de renovables y que tenemos ahora mismo una licitación de gas natural, o sea que tenemos un poquito de luz de lo que viene y es muy importante la matriz
diversificada que está así previsto en el pacto, incluyendo qué otros elementos podemos visualizar que vienen, tomando en cuenta que se van a analizar incentivos, que cuál es la visión de revisar los incentivos. Ese para Manuel, y bueno, y obviamente tú también puedes comentar. Y algo que no puedo dejar de preguntarte, Rafael, y que yo sé que hay mucha confusión, no todo el mundo lo entiende muy bien, a ver si quizás no entrando en mucho detalle técnico, pero va todo el tema del régimen tarifario, que estamos hablando de que una tarifa de transición, una tarifa de referencia, una tarifa técnica, la que tenemos hoy. Entonces, un poquito que se entienda qué es lo que se va a hacer, quizás sin entrar en los detalles muy técnicos de la composición de la tarifa, pero sí entender a grandes rasgos qué es lo que se quiere lograr con todo este tipo de tarifas y estos periodos de transición. Entonces, para que lo vayan pensando en el tiempo que tenemos, y bueno, le doy la palabra entonces a Manuel para que nos comente sobre diversificación de la matriz y los renovables y eso. A mí me parece que esas dos preguntas que tú hiciste, responder en 3.5 minutos, merecen una exposición completa. ¿Entiendes? No, Porque bueno. son temas muy densos, amo. Mira, para hacerte la historia corta del tema de la matriz, porque ciertamente, y no lo comencé por eso, porque sabía que vendría algo en el evento. Entre lo que firmamos, entre lo que se terminó de discutir el pacto eléctrico y lo que se firmó, ¿verdad? Pasaron varios años, más de 3. Y entonces, o casi 3. En ese momento, y al final de la negociación del pacto, bueno, pues se lograron concretizar acciones que venían ya encaminadas hace años para continuar diversificando la matriz. En el año 2000, y ponemos año como referencia porque fue el año, vamos a decir, el primer año de la reforma, la capitalización ya implementada, nosotros como país generábamos cerca del 90% con derivados de petróleo. Fíjate de dónde venimos. Venimos desde allá con un poco, ¿entiendes? Con entre agua y carbón, cerca de 10% entre los dos. Y ya eso ha cambiado drásticamente. El año pasado terminamos con gas natural cerca del 30%, carbón 37%, derivado de petróleo 16%, agua 7% y ya el resto renovables. Tú ves una transferencia, una diversificación importante en la matriz y eso incrementó con el gasoducto que se hizo de AES Andrés, de donde tienen el tanque, ¿verdad? Y el puerto de recepción de gas natural, a San Pedro Macorís y se convirtieron varias plantas a gas natural, lo cual era un proyecto que tenía más de una década discutiéndose y nunca se llevaba a concretizar. Y eso llevó de que al final del 2020 ya estábamos generando cerca del 40% de la matriz con gas natural y entendemos que este año terminará en cerca del 43% de generación a gas natural. Lo cual es un avance importante porque el gas natural se considera como el combustible de transición en la matriz de generación. Si tú lo comparas con nuestros pares regionales, que con quien nos tenemos que comparar, porque ellos son los que competimos con atracción de inversión ¿verdad? Y exportación, nosotros somos por mucho los que estamos más diversificados. Ya en diciembre pasado, generación a base de derivados de petróleo andaba por el 5%. Es decir, que ya todos los compromisos e hitos que teníamos con relación a la diversificación de la matriz ya se lograron antes de firmar el pacto. Y dos puntos bien rapiditos, las renovables, a pesar de que tú sabes, andamos cerca del 8% con eólico y solar, pero venimos de nada, ¿entiendes? Entonces, eso ha sido un avance importante. Y yo te diría, y estoy seguro que el superintendente que ha trabajado ese tema mucho también, de que si tú agilizas los procesos de autorización y concesiones, aumentaríamos mucho más rápido la penetración de energías renovables en la República Dominicana. Y lo otro es que eso ha tenido un impacto muy importante en el precio de generación. Estamos hablando de que en un año y medio,
bajó de cerca de 12 centavos el kilovatio hora en el mercado spot. La medida que vi en los últimos 15 días anda por los 8 centavos de dólar el kilovatio. Así que una reducción importante, tomando en cuenta que hay plantas base fuera del sistema porque están en reparación. Así que no obstante esas plantas están fuera, tenemos precios muy competitivos. Excelente. Muchísimas gracias, Manuel. Y de hecho, eso que tú comentabas ahora también está en el pacto. Importante que se revise los procesos de permisología, que es un tema neurálgico que de hecho también está previsto y entendemos que va a mejorar muchísimo. Rafael, pues el último tema aquí es el de la tarifa, que no podemos dejar de mencionar. Claro, Y luego entonces sí, pasamos a sí, ver si hay algunas preguntas. cómo no. Sí, solamente decir que lo que mencionan de la permisología es cierto. Es muy discrecional, son muchos pasos, o sea, es una locura lo que aquí un inversionista tiene que pasar a la hora de desarrollar un proyecto renovable. Nosotros tenemos no solo planes, sino también cosas concretas. El hecho mismo de que hoy día para una, o sea, por ejemplo, para una concesión térmica, el proceso empieza en la CIE, va a la CNE, vuelve a la CIE, hay una dualidad que afortunadamente en el momento que la CNE sea absorbida y pase completamente al ministerio, hay muchas cosas que van a hacer ya con un solo interlocutor de cara al inversionista y no va a tener que tener dos permisos iguales, tributar en dos instituciones por igual. En el caso de la renovable, por ejemplo, que la 5707 empodera mucho a la CNE como tal y prácticamente todo se hace allí porque así es mandatorio, pero a la vez, a la hora de que tú unifiques aquello, hay un sinnúmero de pasos que será con el regulador y de hecho, cuando pasemos a las reformas que hay que hacer, donde no necesariamente hay que nacer en el mercado de las renovables con un PPA, tú solo necesitarás una especie de concesión de operador del sistema y obviamente ya la viabilidad económica te toca a ti como emprendedor conseguirla. Pero una vez tú tengas tus cosas fundamentales como el permiso medioambiental, como el estudio de cortocircuito, ya de ahí en adelante no es como ahora que tienes que salir ya con el niño grande y en pantalones cortos para tú poder prender un kilovatio hora. Eso va a reducirse mucho si Dios quiere. Con respecto a la tarifa, mira, es fundamental el pago de lo que hay que hacer y de hecho lo que se va a hacer. O sea, hoy día tú tienes en el sistema interconectado una tarifa aplicada y una tarifa de referencia. La de referencia, si alguien se molesta y puede libremente ver todo final de mes, cuando publicamos el pliego tarifario, va a ver que la de referencia, que es la que se indexa, no es la técnica, se llama referencia porque es una que desde el 2011, que se hizo el último estudio tarifario completo de cero, se ha venido actualizando, se actualizó en el 13, en el 15, en el 19, pero ojo, actualizar. No es que se empezó de cero a hacer un inventario de todos los tráficos que hay en el sistema, todos los kilómetros de línea, se partió de lo que había y se ha ido con unos indexadores haciendo la indexación. Entonces, está esta, que es la que en teoría tienen, teoría no, es a la que tienen derecho las EDES, y está la aplicada, que es la que el gobierno le dice, bueno, tú puedes aplicar esta. Y la diferencia es el subsidio. Y eso va por diferentes escalones. Lo que se va a hacer ahora es, tiene que haber un deslizamiento de la aplicada hacia la de referencia. Y es en lo que se va, en lo que ya se ha trabajado todo un plan. Pero no se puede iniciar sin el pacto. El pacto manda que ese deslizamiento se haga y que además se actualice, porque hay un tema, los costes de la industria son en dólares, pero los ingresos son en pesos. Y la devaluación ha hecho también que mucho del ahorro en el costo de la compra de energía, que decía Manuel, que es muy cierto, que producto del cambio de la matriz a mucha energía de base, costo eficiente, como es el carbón y el gas natural, y hoy tenemos, como él decía, 40, prácticamente un 60 y pico por ciento largo es entre carbón y gas natural. Cuidado si me quedo corto en el momento de la hora de punta. Eso hace que ha habido es más competitivo en la venta, el precio de venta de energía de generación. Pero el mismo ha hecho que no se pueda absorber positivamente eso. O sea,
si el ahorro en costo de energía ha sido esto, el cambio de tasa te lo reduce bastante. ¿Por qué? Porque tienes una tarifa frisada hace decenas de meses en pesos, en donde ha habido un deslice de la tasa de cambio hacia arriba. Si esa tarifa en pesos yo la dolarizo, al no actualizarla mes tras mes o cada 3 meses, depende, ha hecho un rezago cambiario que juegue en contra de los ingresos de la sede, porque es como si le entrara menos dinero, menos dólares para pagar aguas arriba. Lo único que es en pesos de este sector son los salarios. Después todo es en dólares. El petróleo, las máquinas, los repuestos, los aceites, los cables, todo prácticamente. Y lo que no es en dólares tiene un componente de dólar altísimo. Hasta un poste eléctrico hecho aquí tiene un componente dolarizado altísimo. Entonces, todas esas cosas juegan en contra. Ese deslice hacia arriba deberá producirse. Estamos tratando también de implementar, se debe implementar el subsidio focalizado, donde no sea por consumo, sino identificando familias económicamente vulnerables. Y para eso se ha hecho un cruce del CIUBEN con el Prosoli, con el Bono Gas, toda una serie de bases de datos que son reliable, que son confiables, hasta el 2018, que fue el último inventario que se hizo. Y con esa base de datos tú puedes cruzar cuáles de esos señores en condiciones vulnerables económicamente hablando son clientes de la sede, cuál es el perfil de consumo, cuáles están entre 100 y 200 kilovatios hora, no porque consuman eso, sino porque son económicamente vulnerables y ese es su perfil de consumo. O sea, lo que se va a subsidiar es a las personas a las familias vulnerables económicamente hablando, con una tarjeta solo para ellos, donde las sedes podrán facturar la tarifa que les toca y el gobierno le dará una tarjeta a esos señores, a diferencia hasta un techo de kilovatios. De ahí encima, obviamente, ya corre a coste del usuario final. Pero de vuelta, el pacto habla de deslizamiento y se tienen todos los escenarios ya para empezar a implementar este deslizamiento de la tarifa más pronto que tarde. Excelente. Bueno, veo que no hay preguntas. Los 2 minuticos de la pregunta, creo que el timing no dio exacto con todo y el fallo, o sea, agregándole los minutos exactos del fallo. El tema de la tarifa, yo sé que hay mucha duda no duda, que hay está reflejado ahí en el pacto también con relación a los sistemas aislados, que no hemos hablado de ello. Quizá, ¿qué va a pasar aquí con los sistemas aislados? Que se habla de que se le va a aplicar la tarifa técnica, o sea, para darle un poquito de luz a los que están aquí conectados. ¿Cuál es el plan con los sistemas aislados? A ver, mira, los sistemas aislados en rigor y quizá lo más viejito, porque tú eres muy joven y además eso te ve más joven todavía. Entonces, se acordarán que hasta los años mitad de los 2005, 2006, 2007, la Superintendencia publicaba el pliego tarifario para el interconectado y también para los aislados. En teoría, para el aislado no iba el VAT porque no pagan transmisión. Pero la realidad ha sido, con el tiempo, que hay que auditar esos sistemas para tú saber cuál es su verdadero coste y en virtud de eso entonces poder hacer una tarifa. Entonces, se hizo un ejercicio hace unos años, creo que en el 2014, 2015. No se implementó, entre otras cosas, porque no fue tan exacto. Se usó una empresa modelo. Esa empresa modelo no representaba a todos los sistemas aislados del país necesariamente. Entonces, ¿qué se piensa hacer? Bueno, hay que hacer una auditoría de costos por los sistemas aislados. Una vez auditoría o una auditoría como tal, y esa auditoría arrojará los niveles de costes que tienen para poder entonces implementar tarifas. Pero te adelanto algo. Yo no participé, pero con la continuidad del Estado creo que puedo decirlo. Aquel ejercicio del 2015, no en todos, pero en algunos sistemas aislados dio una tarifa a aplicar más alta que la que estaban aplicando. Entonces, ahí había un ruido, obviamente, y en muchos casos era cierto que podía ser más alta, porque tú tienes un sinnúmero de consideraciones que tienes que tener un sistema aislado. Para darte el primero de todos, un sistema aislado no disfruta de un mix de generación como un interconectado, que tiene agua, tiene carbón, tiene gas natural, tiene viento, etcétera, etcétera. Todos son sistemas atomizados, tienen un origen real, eran sistemas no interconectados a la red, fueron polos turísticos y el Estado no tenía dinero cómo desarrollarlo, y la manera más
barata y eficiente en su momento, hace 30 años, fue la ley 1490 que le permitía instalarse a generadores con exenciones fiscales y con una serie de exenciones. Ya hoy día no tienen esas exenciones la mayoría, pero con eso nacieron para que puedan dar calidad de servicio a los polos turísticos que compiten no con los hoteles dominicanos, compiten con el resto del mundo. Entonces, el resto del mundo tiene confiabilidad, tiene calidad de servicio y los sistemas aislados que operan, si te fijas, prácticamente en los polos turísticos, nacen por ello. Ahora, es una asignatura pendiente, está claro que debe normalizarse aquello y va a pasar por una auditoría que de hecho nos hemos acercado a la Asociación de Sistemas Aislados, de empresas de sistemas aislados, y hay dos cosas que se van a hacer, que es eso y un estudio de penetración de renovables, donde si bien la GICT hizo uno para el país, los sistemas aislados necesitan un estudio de penetración cada uno, que hemos acordado que lo realizarán a su coste, pero nosotros estableceremos las reglas de juego con las que se van a medir para que sea homogéneo y no se haga nadie un traje a la medida, etcétera. No creo que nadie lo haga, pero puede ocurrir. Entonces, va a haber un patrón de cómo medir eso. Pero de vuelta, ambas cosas hay que realizarlas y estamos caminando hacia ello. Excelente, clarísimo nos quedó. Bueno, ahora se surgieron un par de preguntas, solo tengo espacio para hacer, creo que una realmente. La voy a hacer en orden. La primera que tengo es realmente aprovechando la diversificación y proyección a la baja del costo general de generación del sistema. ¿Se ha pensado en interconexiones con Haití o Puerto Rico que generen oportunidades de mercado bilaterales? Bueno, yo rápidamente yo te diría rápidamente que claro, es decir, yo creo que en una conferencia pasada que el superintendente y yo participamos, él dijo que uno de los temas dominicanos era que nosotros éramos un gran sistema aislado flotante. Entonces, obviamente, si nos pudiéramos interconectar con otros mercados sería excelente. Haití tiene una problemática, muchas problemáticas. El tema de demanda, el tema de pago, lo hemos discutido en este propio evento, de que esa certeza es necesaria para la inversión. Entonces, ahí hay que evaluar bien qué es lo que se quiere, cómo se quiere y quién garantizaría ese pago antes de hablar de cualquier tipo de proyecto en ese sentido. Es correcto. Yo diría que agregando solo algo más, el problema está de aquel lado. O sea, nosotros pudiéramos, aquí hay energía incluso excedentaria que pudiese exportar a Haití. El tema es que Haití no está interconectado, no tiene una transmisión. Ellos tienen 4 sistemitas aislados naturales que se han ido creando. Y para darte una idea de la dimensión, con igual población, nosotros tenemos una demanda máxima de casi 3.000 megas y Haití tiene 300 megas. Nosotros tenemos 97% de electrificación y Haití tiene 37% de electrificación. O sea, 63% de la población haitiana no le pasa un cable eléctrico por enfrente. Aunque quisieran consumir, no pueden. Entonces, como dice Manuel, el tema de la viabilidad. A lo mejor una opción puede ser suplir primero bolsones industriales, zonas francas allí, que hoy día autogeneran a un alto coste a diésel, a HFO. Entonces, la verdad, la pelota está de aquel lado, pero en mi opinión, obviamente. Pero creo que el sector de generación dominicana, los generadores están en la mejor capacidad y todo de poder exportar a Haití, si Haití pudiese recibir aquello y organizarse y pagar, sobre todo pagar. Claro. Excelente. Bueno, Michelle, pues yo creo que... Rápidamente, leyendo aquí las preguntas, una dice que lo que hablamos tanto el superintendente y yo del tema de aplicar la APP posibilidad, hablando posibilidad hipotética, de APP al sistema de distribución y que sí, eso no encareciera los costos. Aquí estamos hablando de que a final del año pasado las compañías eléctricas perdieron 40% de la energía eléctrica que compraron. Entonces, no es una cuestión de aumentar los costos, no, es una cuestión de hacer eficientes, tanto financieramente como operativa, esas compañías y traducir todo lo que se ha logrado en generación, lo que se va a lograr en transmisión, a que eso se traspase a los clientes. Y además pregunta que si hay experiencia. Yo diría que aquí deberíamos ser innovadores, ¿entiendes? ¿Cómo vamos a resolver este problema?
¿entiendes? Y ver qué funciona y qué no funciona para la República Dominicana y partir de ahí, porque ese es el ancla que no permite que el sector eléctrico termine de avanzar. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y le agregaría que realmente no, o sea, es otra figura que permite sencillamente que las dos partes pues se alíen para poder resolver el problema. No necesariamente tiene que estar asociado a algo de que incremente costos o no, porque es sencillamente otra modalidad. O sea, tienen que trabajar juntos el sector público con el privado por su, digamos, por lo que puede invertir, el capital que puede invertir, que mencionaba Rafael, por el conocimiento, know-how, especialización que tenga en recursos, el gobierno porque es el que tiene el servicio público a su cargo y solamente es poner sobre la mesa, creo que es una nueva modalidad de que se puedan unir, donde el pacto habla de subcontratación, pues la gran idea aquí es que no solamente sea esa la única forma de esquema o mecanismo de que haya ese partnership entre Estado y gobierno, creo que entre gobierno y privado. Creo que así como tenemos que verlo, puede ser un APP, puede ser otro tipo de contrato, puede ser dentro de APP hay muchas modalidades de contratación posible, Sí. o sea, hay muchas formas. Igual, por eso es bueno que, o sea, viendo esta visión de que hay muchas formas o modalidades de hacer esta alianza, tampoco pensemos en la estigmatización que hay de la privatización aquella. O sea, eso fue un modelo. Hay muchas formas más de hacerlo. APP es una, hay otras, y no tenemos que volver necesariamente al modelo anterior. O sea que gracias por la aclaración, creo que fue válido esos minutitos. Le agradezco nuevamente por su colaboración, por siempre poder contar con ustedes y por habernos explicado con tanta claridad estos temas del pacto. Creo que todo el mundo debe haber quedado bien satisfecho y haber esclarecido mucho sus dudas sobre el pacto. Y más con esta visión, digamos, del mercado tan integral que nos han aportado. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias por la a invitación. Muchas gracias. Bye. Gracias por invitarnos. Feliz tarde a Bye. todos. Chao, Igual. chao. Gracias.